estos son mis libros por leer. Desde Tolkien, pasando por mitología y ciencia ficción. Y el vídeo va a funcionar de la siguiente manera. Voy a leer el resumen del libro de cada uno de ellos y un resumen a mayores, más extenso y más en detalle que pueda encontrar en internet, porque como puedes ver, los resúmenes son bastante cortitos. Todos los libros van a estar marcados en lo que le llaman los timestamps, los sellos de tiempo, los códigos de tiempo, por si queréis ir o volver a alguna de las secciones del vídeo. Vamos a empezar sin ningún tipo de orden en concreto con este. A ver. Neuromante, de William Gibson. Este es un libro que estaba utilizando para leer para el canal. Es una novela de ciencia ficción del año, creo que sobre el año 84. Y se supone que es el libro que definió el estilo de cyberpunk, que ahora hasta tenemos videojuegos basados en ese tipo de estética e historias, pero se supone que este fue el primero. Como un depurado thriller postmoderno desprovisto de todo lo superfluo, Neuromante dibuja un futuro fantasmagórico en el que el paisaje ciberespacial se intercala con escenarios y tramas que parecen extraídos de la novela negra. La omnipresencia de las redes de información, la aparición de mafias dedicadas al tráfico de bases de datos, la persistencia de la marginalidad en un mundo hipertecnificado son hoy en día, más que un sueño disparatado, una pesadilla cotidiana. Neuromante es una novela de ciencia ficción escrita por William Gibson, publicada en 1984 por la editorial Ace Books. Es una de las obras más conocidas del género cyberpunk y la primera que ganó los 3 premios más importantes en la literatura de ciencia ficción: el premio Nebula, el premio Hugo y el premio Philip K. Dick. Fue la primera novela de Gibson. Ambientada en el futuro, la novela sigue a Henry Case, arrastrado pirata informático a quien alquilan para un último trabajo, que lo enfrentará a una poderosa inteligencia artificial. El título proviene de la composición de los términos neuro, mental, y mante, sujeto o actor de mancia, que significa adivinación y por extensión magia, por ejemplo, nigromante o quiromante. Así tenemos Neuromante, como traducción directa de Neuromancer, el título en inglés. El protagonista es el ex-hacker Henry Case, quien se quiso ver muy vivo en un trabajo e intentó traicionar a sus empleadores. Como venganza le inyectaron una neurotoxina que dañó sus nervios y ahora no puede conectarse a la matriz. Case toma trabajitos en el submundo de la ilegalidad y usa todo su dinero en distintos tratamientos en busca de uno que lo cure. Armitage, líder de un grupo pequeño, junto a su compañera Molly, recluta a Case para un misterioso trabajo.
Para este necesitan de sus habilidades únicas como hacker. Y sí, Matrix es una película muy influenciada por Neuromante, como Ghost in the Shell y Los Invisibles. Para convencerlo de colaborar, le ofrece una cura a su daño aparentemente permanente. Volver a conectarse a la Matrix es un sueño que parece inalcanzable para Case, y la tentación es demasiado grande para negarse. Y este que puedes ver aquí, Tolkien, Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Este también lo estaba leyendo para poder hacer vídeos para el canal y simplemente era una excusa para leerlo de una vez. Lleva conmigo, no sé, no sabría decirte cuántos años lleva conmigo, pero demasiados, y como que nunca me animo a leerlo, así que el momento perfecto. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media son una colección de relatos sobre la historia de la Tierra Media desde los primeros días hasta el fin de la Primera Guerra del Anillo. Contienen, además, todo lo que se sabe sobre los 5 magos, las Palantiri, la organización militar de los jinetes de Rohan, la leyenda de Amroth y el único mapa de Númenor dibujado por Tolkien. Christopher Tolkien, que explica en la introducción los distintos tratamientos que estos textos han exigido, ha escrito un largo comentario a cada historia y ha vuelto a dibujar, en mayor escala, el mapa que acompaña al Señor de los Anillos, añadiéndole nuevos accidentes y nombres. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, también conocidos como simplemente Cuentos inconclusos, es una colección de historias escritas por Tolkien que nunca fueron completadas en vida del escritor, pero que fueron editadas por su hijo Christopher Tolkien y publicadas en 1980. Al contrario que en el Silmarillion, en el cual se modificaron los fragmentos de la narrativa para conectarlos y crear una obra consistente y coherente, los cuentos inconclusos se presentan como Tolkien los concibió, con el ligero cambio de algunos nombres. El autor tenía el hábito de inventar distintos nombres para un personaje mientras escribía sus borradores. De esta manera, algunas de estas historias están incompletas, mientras que otras son colecciones puramente informativas acerca de la Tierra Media. Cada cuento está acompañado de una larga serie de notas, aclarando puntos inconsistentes y oscuros. Como ocurrió con el Silmarillion, Christopher Tolkien editó y publicó los cuentos inconclusos antes de terminar de estudiar a fondo los materiales del archivo de su padre. A pesar de su escasa consistencia editorial, los cuentos inconclusos proporcionan información más detallada acerca de los personajes, hechos y lugares que únicamente se mencionaban brevemente en El Señor de los Anillos. Las versiones de historias como los orígenes de Gandalf y los Istari, los magos, la muerte de Isildur y la pérdida del anillo único en los Campos Gladios, y la fundación del reino de Rohan ayudan a aumentar el conocimiento sobre la Tierra Media. Es particularmente reseñable el cuento de Aldarion y Erendis, la única historia conocida de Númenor antes de su caída. El libro incluye asimismo un mapa de Númenor. El éxito comercial de los cuentos inconclusos demostró que la demanda de historias de Tolkien tras su muerte no estaba solo presente, sino que crecía. Animado por el resultado, Christopher Tolkien se embarcó en un proyecto más ambicioso, una obra de 12 volúmenes titulada La historia de la Tierra Media, que abarca prácticamente toda la obra de Tolkien acerca de la Tierra Media. Thomas Mann, Señor y Perro.
naturaleza profunda de Thomas Mann late aquí con la misma intensidad que en sus grandes obras ideológicas. Pues no lo sé, porque no tengo ni idea de quién es este escritor, pero sé que hace muchísimos años alguien me lo recomendó. Sé que la recomendación era algo así como: vale, ya sé que seguramente no sea de tu estilo, pero creo que te va a gustar. Y era una persona de la que me fío bastante, así que... A ver... Esta obra constituye un singular idilio, protagonizado por el perro Beauchamp y su amo, quien relata todos los incidentes de la vida de ambos en un ambiente rural. Escrito después de la terrible conmoción que supuso la Primera Guerra Mundial, representó como una huida de la candente actualidad, plagada de miserias, de una época de gravísima crisis. El tranquilo mundo que nos ofrece aquí Thomas Mann es como una sosegada e íntima contemplación de lo elemental, de lo natural, simbolizado en el protagonista de la obra. Pese a ser una obra menor, Señor y Perro lleva la inconfundible huella de su genial creador. Aquí el protagonista es Beauchamp, un modesto perro comprado por compasión, al cual el autor, que es su amo, nos describe con afectuosa minucia analítica y viva finura artística en sus méritos y defectos, característicos de su raza bastarda, ordinaria pero sana, en contraste con las extravagancias de su aristocrático predecesor Percy, de raza pura. Las relaciones entre amo y perro, atentamente observadas, forman el contenido de la breve composición, rica en poesía, apego fanático, fidelidad inteligente por una parte, por la otra una benevolencia conmovida, casi atormentada por el dolor de que el mundo, la ciudad y el trabajo intelectual impiden al escritor secundar mejor como cazador la pasión del rudo y buen compañero. Verdadero hijo de la naturaleza sin contaminar por la civilización, correrías a través de bosques y landas en el feliz abandono al instinto de la caza y el sano contacto con la vida natural. Los cuadros de paisaje, ya sea el Parque Ducal de Múnich, ya sea el pasaje de Föhring, forman un delicioso fondo de estampa a las dos figuras, hombre y animal, entre los que se forma el simpático idilio que incluso históricamente, en la obra poética de Mann, adquiere notable relieve porque señala la primera separación de los problemas de la decadencia y el esteticismo en que su arte se había ido encerrando como en un círculo mágico. Escrito en un momento en el que Mann, después del hundimiento de todo lo que había sido la Alemania guillermina, busca en su interior su propio ubicum system y lo encuentra en una goetiana humanitas, hecha de medida, claridad y equilibrio, y de amor por cuanto existe, incluso hacia lo más humilde, incluso hacia un perro bastardo que basta para devolver a un poeta la alegría de la vida. Este es Océano Mar de Alessandro Barico. Solo conozco Seda de este autor, pero recuerdo que me había gustado tanto que cuando vi otro libro suyo me hice con él. Hace muchos años, en medio de algún océano, una fragata de la Marina francesa naufragó. 147 hombres intentaron salvarse subiendo una enorme balsa y confiándose al mar. Un horror que duró días y días. Un formidable escenario en el que se mostraron la peor de las crueldades y la más dulce de las piedades. Hace muchos años, a orillas de algún océano, llegó un hombre. Lo había llevado
allí una promesa. La posada donde se paró se llamaba Almayer. 7 habitaciones, extraños niños, un pintor, una mujer bellísima, un profesor con un extraño nombre, un hombre misterioso, una muchacha que no quería morir y un cura cómico. Todos estaban allí buscando algo, en equilibrio sobre el océano. Hace muchos años, estos y otros destinos encontraron el mar y volvieron marcados. Este libro explica el porqué, y escuchándoles se oye la voz del mar. Se puede leer como una historia de suspense, como un poema de prosa, un cuento filosófico, una novela de aventuras. En cualquier caso, domina la alegría furiosa de contar historias a través de una escritura y una técnica narrativa sin modelos, ni antecedentes, ni maestros. El tono de Océano Mar no tiene comparación posible en la narrativa italiana, por la extensión fantástica que no conoce pausas, por la gama emotiva que proyecta. En efecto, se pasa de la ironía más descarada a la melancolía más profunda, de la comicidad más sanguinolenta al pathos más comprometedor y menos patético. Esta novela, en la que proliferan ecos y alusiones, Conrad y Melville, Joyce y Beckett, Valéry Larbaud y Perec, el Schumann de las variaciones y la balsa de la medusa de Géricault, es la indiscutible confirmación de un talento original, capaz de insólitas sabidurías literarias y de inéditos abandonos. Mientras que Seda estaba construida siguiendo un único registro estilístico, en Océano Mar se utilizan una gran variedad de técnicas. A cada historia debe corresponder una música particular, en palabras del narrador y musicólogo Barico. Bueno, también podría leer las críticas que vienen listadas aquí. Así que, sí. Una segunda novela que supera intrépidamente el ya afortunado debut de Tierras de Cristal. Una sabia amalgama de tonos entre lo lírico y lo discursivo, lo surreal y lo juguetón. Una singular disposición al understatement de existencial y estilístico. En el obstinado mirar y amar y sonreír se encuentra la justificación suprema de la literatura. Unos personajes que nos cuentan, como una historia insensata, nuestro malestar ante una sociedad industrial y postindustrial. No creo que haya en Italia un escritor comparable a Barico. Se observa que en el título de Barico, el primer elemento tiene un valor de intensificación del segundo. Si mar es el tema de la novela, Océano exalta la desmesura, los poderes de fascinación y dominio. Ante todo, un juicio. Océano Mar es un libro bellísimo, lleno de invenciones y descubrimientos, en el que Barico evoca la herida del hombre, una novela sobre la perfección. Hay que decirlo de entrada, la escritura de Barico nos deja pasmados. Detrás del narrador se esconde un mago, un equilibrista. El novelista italiano Alessandro Barico se propuso escribir un libro que reprodujera la cadencia de las olas. Arena hasta donde se pierde la vista, entre las últimas colinas y el mar, en el aire frío de una tarde a punto de acabar y bendecido por el viento que sopla siempre del norte, la playa y el mar. Un océano de misterio, de redención, de venganza, de vida, de poesía y de asombro. Esa secreta arquitectura del mundo y de las personas
es la que aspira a desvelar Baricco en este libro, prodigio de opciones estilísticas y estructurales. Por un lado, la pluma de Baricco es capaz de emular el poema en prosa, de saltar el párrafo y la tabulación para emular una orilla a la que llega el agua, de sustituir un capítulo por la descripción de decenas de cuadros, o de juguetear con las repeticiones en la obsesiva, furiosa y aterradora segunda parte del libro, El vientre del mar. Esto nos conduce a la segunda audacia de Océano Mar, la estructural. La novela está compartimentada en 3 libros que, a su vez, pueden subdividirse en capítulos que se mueven con gran facilidad por tiempos y lugares distintos. Esta apertura le otorga al libro un aroma coral, donde el lector va descubriendo progresivamente el cordón umbilical que une a todos esos personajes extravagantes y melancólicos. Porque, más allá de sus absorbentes artificios retóricos, lo que convierte a Océano Mar en una historia perdurable son los inquilinos de la posada Almayer, un hombre que quiere pintar el mar mojando los pinceles en agua salada, un cartógrafo que ansía conocer los límites exactos del océano mientras escribe cartas de amor a una mujer que aún no conoce, un misterioso marinero en busca de revancha, un adolescente que sufre una enfermedad imposible. Con esta combinación de experimentación estética y personajes buscando el equilibrio en el fin del mundo, Baricco logra componer un relato magnético e inolvidable que se interroga sobre el ser, el amar, el pertenecer y el perdonar. Una fábula moral en la que el oleaje del realismo mágico descubre que solo el mar será capaz de transportar a sus personajes a un puerto seguro donde sanar sus heridas. Porque esta es la orilla del mar. Ni tierra ni mar, es un lugar que no existe. O quizás sí existe en la portentosa inventiva de Baricco. Y esta siguiente... El cielo protector. Y no veo el escritor. Paul Bowles. Kitty Port, un matrimonio norteamericano, se adentran en las profundidades de África, huyendo de los efectos que la Segunda Guerra Mundial ha provocado en el mundo occidental y civilizado. Durante el viaje, que realizan junto a un amigo llamado Tanner, descubrirán todo un universo desconocido en el árido paisaje del Sáhara, que irá hundiéndolos en el infierno de sus propias vidas. A medio camino, entre la novela de viajes y el relato autobiográfico, esta obra fue llevada al cine por Bernardo Bertolucci en una película protagonizada por Debra Winger y John Malkovich. Considerada como una de las 100 mejores novelas del siglo XX, El cielo protector narra el viaje al desierto del Sáhara de Port Moresby y su esposa Kit, acompañados de su amigo Tanner. Organizado inicialmente como una forma de salvar el matrimonio, el viaje se convertirá en una pesadilla. Llegados de Nueva York, los 3 protagonistas chocarán con una realidad para ellos incomprensible, donde nada es nunca lo que parece y que les llevará a descubrir en sí mismos la profundidad del mal que anida en todo corazón humano. Bajo el impresionante paisaje que los rodea se esconden los peligros de una cultura que les es completamente ajena y un entorno natural hostil. Poco a poco, el vacío y la crueldad del lugar los conducen hasta los límites de la razón. El cielo protector es la obra más aclamada de Paul Bowles y una de las cumbres de la literatura americana del siglo XX. Traducida íntegramente de nuevo, la novela incluye hoy el prólogo escrito por Bowles para la última edición americana que preparó en vida. Tennessee Williams, en una elogiosa crítica escrita para The New York Times Book Review en 1949, dijo de la obra: en su aspecto externo, la novela es la narración de una asombrosa aventura. En su aspecto interno, El cielo protector es una alegoría de la aventura espiritual del hombre plenamente consciente en la vida moderna.
El viaje, planeado inicialmente para solucionar las dificultades entre Port y Kit, pronto se vuelve peligroso, pues los viajeros ignoran lo que se esconde bajo una cultura que les es completamente ajena. Este mundo tan hostil les llevará hasta los límites de la razón. Ninguno de los tres personajes principales tiene pasado ni futuro. Port no rellena la casilla de profesión de su pasaporte, lo hace Kit. Y el narrador, omnisciente, no nos concede elementos para juzgar ni identificar a los personajes. No hay saltos del pasado. Los protagonistas se mueven constantemente hacia adelante. No podemos decir que persigan nada concreto salvo un lugar donde beber, comer y dormir. No se plantean objetivos a largo ni corto plazo, solo vivir el momento, lo que marca sus relaciones en la novela. Kit y Port llevan 12 años casados y, aunque se quieran, no son capaces de comunicarse ni de entenderse. Ante un mismo estímulo, su reacción es diametralmente opuesta, así como su percepción del mundo. Kit siempre está alerta. Port se abandona al curso de la vida. Sabe que el cielo lo protege de algo terrible que pueda aparecer en cualquier momento. Port es la atracción de la muerte, la búsqueda de un destino incierto, y su búsqueda es la de un snob de clase adinerada y ociosa. Aislado en su dolor, se debate entre dos mundos: el occidental, que le hastía, y el africano, que siente ajeno. Dos necesidades determinan su pertinaz huida hacia adelante: alejarse de Tanner, que le repugna, y acercarse a su mujer, en la que espera encontrar un consuelo imposible. Kit tiene un destino incierto, insegura y dividida. Desea seguir a Port en su viaje, pues no quiere perderlo, pero teme profundizar en su conciencia, atenazada por el dolor que ello puede causarle. Son personajes incapaces de expresar las emociones y los sentimientos que les provoca un entorno tan embrujador como adverso. La obra consta de 3 partes y la acción se estructura en 2 planos: el desierto africano exterior y el desierto interior de los protagonistas. Es una estructura calculada que nos permite profundizar en la mente de los personajes y vislumbrar sus dependencias, ya que las redes que los atan se van haciendo cada vez más evidentes. Al final del segundo libro, la intensidad decae y empieza una reflexión sobre muerte, soledad y respuestas que nunca llegan. Y ahí surge la magia de la prosa de Bowles, que, gracias al punto de vista adoptado, supo sacar partido de su descubrimiento del norte de África, sin falsas morales ni trampas. Expresa las emociones humanas más puras y extremas, la percepción de la soledad y la incomunicación entre los hombres. Abundan las descripciones de ambientes y paisajes que se amalgaman con el confuso mundo interior de los personajes y sirven al autor para explicitar las desigualdades sociales y la fractura entre la belleza de los paisajes y la miseria de los pueblos. Y como tantos otros personajes de la entonces joven novelística americana, los protagonistas del cielo protector acaban mal. No consiguen integrarse ni en la sociedad de donde salen, ni en la buscada por ellos. Deambulan angustiosamente hasta el final de sus días. Los siguientes 2 libros, este y este, son, los tengo por culpa de Tolkien. Serían Beowulf y otros poemas anglosajones, y Kalevala. Cuando empecé a interesarme por los libros de Tolkien, creo que todavía no teníamos
no se habían estrenado las películas del Señor de los Anillos, cuando buscaba información sobre él y sobre su obra, siempre aparecían estos dos libros, así que aquí están. Beowulf es el más antiguo de los poemas épicos de cierta extensión que nos ha legado la literatura germánica, equiparable por su belleza y relevancia al poema de Mio Cid o a la chanson de Roland. Escrito en la primera mitad del siglo VIII, Beowulf corresponde por su temática, espíritu y forma al contexto cultural del mundo germánico. La precisión y detalles recogidos en el mismo suponen una valiosa fuente de información sobre la vida en los siglos V y VI, fecha en que se desarrolla la acción del poema, para estudiosos de la literatura, arqueólogos, lingüistas, historiadores y amantes de la poesía. El poema narra las peripecias de Beowulf en dos periodos de su vida. En su juventud, cuando acude en ayuda de los daneses para enfrentarse con dos monstruos, y más tarde, cuando, ya rey de los gautas, sostiene un combate con un dragón que le va a llevar a la muerte. A Beowulf acompaña en este volumen una selección de poemas representativos de la literatura anglosajona de los siglos 7 al 10. Entre ellos figuran 4 muestras de la épica más antigua: los fragmentos de la batalla de Finnsburg y del Walder, el lamento de Deor y Whitsid, y 2 poemas épicos posteriores, la batalla de Brunanburh y la batalla de Maldon, además de interesantes ejemplos de poesía elegíaca y una selección de conjuros y adivinanzas. Cierra la antología el poema de las runas. Beowulf, adaptado al español como Beowulfo, es un poema épico anglosajón anónimo que fue escrito en inglés antiguo. Cuenta con 3.182 versos. Tanto el autor como la fecha de composición del poema se desconocen, pero las discusiones académicas suelen proponer fechas que van desde el siglo VIII al XII después de Cristo. La obra se conserva en el Códice Nowell y, dada la fama del poema, a pesar de que convive con otras obras en el mismo manuscrito, este se ha dado a llamar manuscrito Beowulf. Aunque el poema no tiene título en el manuscrito, se le ha llamado Beowulf desde principios del siglo XIX. Tiene 2 grandes partes. La primera sucede durante la juventud del héroe gauta, que da nombre al poema, y narra cómo acude en ayuda de los daneses o jutos, quienes sufrían los ataques de un monstruo gigantesco, Grendel, y tras matar a este, se enfrenta a su terrible madre. En la segunda parte, Beowulf ya es el rey de los gautas y pelea hasta la muerte con un feroz dragón. Su importancia como epopeya es equiparable a la del Cantar de los Nibelungos germano, el Cantar del Mio Cid español, la canción de Roldán francesa o Lebor Cábala Eren, el libro de las conquistas de Irlanda. Durante el siglo XX se han realizado incontables estudios y debates en torno a distintos aspectos del poema. Beowulf es el hijo de Hygelac, rey de los jutos. Desde joven daba grandes muestras de valor y heroísmo, como cuando luchó contra uno de los nobles de la corte de su padre, bajo el mar y durante 5 días. Un tiempo después, Beowulf es llamado a matar a Grendel, un temible monstruo que pretende acabar con los hombres más valerosos del reino de los daneses. Seres fantásticos, magos, aventuras y valerosos guerreros recogen las páginas de esta formidable trama. Beowulf es quizá el poema épico más antiguo de la literatura europea medieval.
Sus relatos de batallas y héroes son ideales para introducir el género épico en la literatura medieval. Gracias a los estudios de Tolkien, Beowulf adquirió en el siglo XX una verdadera importancia por la saga que narra e inspiró las épicas contemporáneas más reconocidas. Beowulf es fundamental para comprender de dónde vienen estas nuevas lecturas que apasionan a los jóvenes. El Kalevala es una epopeya finlandesa compuesta por Elias Lönnrot a partir del disperso repertorio de cantos populares, transmitidos de generación en generación por bardos karelianos como Arripa Pertunen y Ondrej Malinen. Memoria y concepción filosófica del universo de todo un pueblo, el finlandés. El Kalevala es a la vez una de las más grandes epopeyas de Europa. La primera edición apareció en 1835. Constaba de 5.052 versos, agrupados en 32 poemas. En 1849 se publicó la edición definitiva, con 23.000 versos y 50 poemas, que es la que hoy se ofrece aquí. El minucioso trabajo de recuperación de Elias Lönnrot culminó en la reelaboración de los cantos, ensamblando versos procedentes de distintos bardos o de distintas regiones, enlazando diferentes historias, reduciendo el número de personajes y concentrando escenarios para dar lugar a una obra única y coherente, suma del folclore de Finlandia y de su pasado mítico. La leyenda, la fábula y la balada aparecen en ella perfectamente entrelazadas, creando un mundo a caballo entre la realidad y la magia, poblado no por héroes en sentido estricto, sino por hombres que, si bien destacan por sus atributos casi divinos, actúan movidos por pasiones humanas. Es el caso del bardo Vainamoinen y sus amores con la doncella de Pohjola, del apuesto Lemminkainen, protagonista de 1000 hazañas y antihazañas, del pastor Kullervo, entre aventuras y desventuras, del herrero Ilmarinen, creador del Sampo, una especie de molino mágico, del inexperto Joukahainen y sobre todos ellos el dios supremo y omnipotente Ukko, secundado por otras deidades como Tapio, divinidad de los bosques, Hissi y Lempo, del mal, Tuoni, de la muerte. El Kalevala está compuesto de 50 poemas y 23.000 versos, reunidos en forma de epopeya por el filólogo y médico finlandés Elias Lönnrot, 1802-1884. Los poemas, creados por los finohablantes establecidos por el Golfo de Finlandia en aquel entonces, tienen una antigüedad de 2.500 a 3.000 años, aun cuando los textos han sufrido alteraciones con el paso de los siglos. En su conjunto son una buena representación de la época. La medida del verso de estos poemas mágicos, usados también de manera ritual en la vida cotidiana de sus recitadores, generalmente es de 4 pies. Las melodías se valen de una escala pentatonal y muchas veces se acompañan con kantele, una especie de guitarra finlandesa que a su vez desempeña un papel importante en el contenido de los poemas. La temática versa sobre el mito de la creación y los milagros de un chamán todopoderoso, líder espiritual de su pueblo. La palabra Kalevala significa la tierra de los héroes. En el siglo XI Finlandia cayó bajo el poder de Suecia y su élite sueco-hablante no supo valorar la poesía folclórica finesa. En 1809 Finlandia fue anexada a Rusia como gran ducado y el zar Alejandro I fomentó el desarrollo de la literatura propia de este país. En 1822 Zacarías Topelius recogió y publicó
algunos cantares finlandeses sobre las leyendas de los hijos de Kaleva, Finlandia. Posteriormente, Lönnrot se dedicó a reunir todos los cantares sobre esas leyendas. Para ello recorrió el país durante varios años, llegando hasta las regiones más apartadas, y organizó los cantares en serie, de manera que constituyesen una especie de poema. Finalmente se publicaron en 1835 con el título Kalevala. La publicación del volumen contribuyó al afianzamiento del finés como lengua literaria. Ya está aquí el camino señalado. Se abre una nueva senda, ante cantores más ilustres, bardos más ricos en canciones entre los jóvenes que crecen, entre la estirpe adolescente. Penúltimo. Espera la primavera, Bandini, de John Fante. América sucumbe a la Gran Depresión y la nieve cubre Colorado. Arturo Bandini, hijo primogénito de emigrantes italianos instalados en el corazón de los Estados Unidos, está en tránsito entre la infancia y la adolescencia. Su padre, Svevo, amante del vino y las mujeres, es albañil, pero en pleno invierno apenas hay trabajo y la inactividad lo desespera. Su madre, María, es una católica ferviente, a un tiempo sumisa y feroz. Esperando la primavera crece el joven Arturo, personaje contradictorio y conmovedor, adolescente turbulento que intenta abrirse camino en la vida y sobrevivir a la agobiante presión de una familia rota cuando el padre abandona el hogar para irse a vivir con una riquísima viuda. Espera la primavera, Bandini, es la primera novela publicada por John Fante en 1938, y en ella aparece su alter ego Arturo Bandini, que protagonizará también otras 3 novelas. Considerado un precursor de Charles Bukowski, John Fante fue redescubierto tras su muerte como uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX. Y estas son las críticas. John Fante, Oro en el basurero. La tetralogía Bandini. Espera la primavera, Bandini. Pregúntale al polvo. Camino de los Ángeles y Sueños de Bunker Hill. Debería estar presente en la biblioteca de cualquiera que se precie de ser amante de la literatura del siglo XX. Un universo terrible y hermoso, vulgar e iluminado. Un escritor de primer orden, de una originalidad y una fuerza arrolladoras y perturbadoras, que escribiría páginas magistrales para la literatura y que, a la vez, daría voz, como pocos lo habían hecho, a esa masa desafiante y amenazadora, hiperconsciente, de los miles de humillados y ofendidos que se habían quedado a las puertas mismas del gran sueño americano. John Fante, 1909-1983, hijo de migrantes italianos, trabajó como guionista en Hollywood. Como novelista solo alcanzó el pleno reconocimiento de crítica y público después de su muerte. Entre sus 8 novelas figura la tetralogía protagonizada por su alter ego Arturo Bandini, compuesta por Espera la primavera, Bandini, Pregúntale al polvo, Camino de los Ángeles y Sueños de Bunker Hill, al igual que La hermandad de la uva, Un año pésimo, Al oeste de Roma y Llenos de vida. La novela transcurre en los años posteriores a la Gran Depresión americana, durante un crudo invierno en el que la ya dura existencia comienza a ser agónica. La vida de Bandini transcurre marcada por la familia, con una madre sumisa y beata y un padre arrojado a la bebida por la falta de trabajo, y el colegio católico al que puede ir gracias a la compasión de las monjas. La situación familiar se complica con la aparición de una viuda rica, anglosajona,
por la que su padre acabará abandonando a la familia, con una conmovedora lucidez en la que se contraponen sentimientos como la devoción, el afecto, la maldad y la ternura. Arturo Bandini sobrevive a estos acontecimientos ansioso porque llegue la primavera, cuando escampe y desaparezca la nieve para poder jugar al béisbol, sin duda su única pasión. Y ahora el último. Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. El libro que tienes en las manos, lector, es mucho más que una novela. Es una novela que se plantea reconstruir no solo los avatares reales de un hombre y de una etapa de la historia, sino recrear una mente, espacio de confluencia entre pensamientos, sensaciones e impulsos. Y, como consecuencia, un modo de ver el mundo y de estar en él. Esta mente es la del emperador romano del siglo II, Adriano. La autora del libro, Marguerite Yourcenar, pasó muchos años luchando con este personaje que se imponía a su vocación literaria. Más de 20 años, pues, de cortejo de una idea para alcanzar unas nupcias que rebasarían su propósito inicial, porque el libro, que encierra fundamentalmente una filosofía de la vida, contiene, además, la relación de la novelista con la escritura. Por todo ello, lector, cada palabra que lees es la síntesis, por lo menos, de 3 voces comparables a otros tantos estratos de una excavación. La de Adriano, la del estudio de la historia y la de la propia Yourcenar. Memorias de Adriano es una novela de la escritora Marguerite Yourcenar. Relata en primera persona la vida y muerte del emperador romano Adriano, escrita entre diciembre de 1948 y diciembre de 1950. En un principio se editó por entregas en la revista francesa La Table Ronde. En la novela se mencionan unas memorias que Adriano publicó en vida con el nombre de su liberto Flegón, hoy perdidas, y que sirvieron de base para 2 de las fuentes clásicas sobre la vida del emperador: el capítulo correspondiente de la historia romana de Dion Casio y la Vita Adriani, dentro de la historia Augusta, escrita por Elio Sparziano. Marguerite Yourcenar se inspiró también en una novela corta de Jan Schlumberger, El león se hizo viejo, de 1928. La narración, que comienza con la fórmula «Querido Marco», adopta la manera de una larga epístola dividida en capítulos y va dirigida a su sucesor, Marco Aurelio, a quien Adriano había adoptado como nieto, al hacerlo adoptar a su vez por su hijo adoptivo y sucesor inmediato, Antonino Pío. En ella, el emperador medita y reflexiona acerca de sus años de reinado, de sus triunfos militares, del amor, de la amistad, de la poesía, de la música, del arte, de los viajes, de la paz, de la pasión por su joven amante Antino y del dolor causado por su muerte. Todo ello de una manera consistente, pero no exenta de esa melancolía del mundo antiguo a la que aludiera Gustave Flaubert. A este respecto, Yourcenar anotó en los cuadernos de notas a las memorias de Adriano la conocida frase del escritor francés: «Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un hombre único, desde Cicerón a Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre». Como ella misma confesaba, gran parte de mi vida transcurría en el intento de definir, después de retratar, a ese hombre solo y al mismo tiempo vinculado con todo. Al margen de que el retrato psicológico de Adriano sea en mayor o menor medida intervención de la propia autora, la minuciosidad y precisión con que realiza dicho retrato, las reflexiones sobre la vida, la belleza, el arte o la muerte,
y el buen hacer con que esta escrita convierten a la obra en una de las novelas históricas imprescindibles para los amantes del género.